Mariano. Hola, Polo. Sí. Yo estoy por Nicolás, soy Valentina. Ajá. Valentina Oyarzaba. Bien, Dale, genial. bien. Vamos a compartir pantalla. ¿Qué es esta, no? Vamos a ver qué sea. No, no es esto. Vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir de nuevo. Yo necesito... ¿Por qué no tengo acá? Claro, es esa que dice fin. Esta que dice fin. Y ahora veamos esto acá. Y ver pantalla completa. Es que se ve. Sí. ¿Ven ahí las diapositivas? Sí. Sí, perfecto. Ah. Bueno, a ver, la clase de hoy vamos a sobrevolar este tema que es bastante profundo. La intención que yo tengo y las expectativas que tengo es que tengan un primer acercamiento a este tema, porque es bastante complejo, fundamentalmente si a este tema se le entra por el aspecto en realidad más interesante, que es el del encare bayesiano, que es lo que habitualmente la medicina hoy por hoy está haciendo. Por lo tanto, el objetivo mío es que ustedes salgan con una idea básica de estos conceptos que creo que tiene implicancias. Este tema es como un tema que desde mi óptica está un poquito separado de los demás, en el cual uno remarcó el tema de los distintos tipos de diseño, los sesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en realidad tiene mucha implicancia a tener en cuenta para el propio ejercicio de la profesión. Esa es la sensación que a mí me queda, más allá de después cuando uno pueda eventualmente elaborar un tipo de diseño de investigación vinculado a un procedimiento diagnóstico, a un test diagnóstico, o a veces de alguna forma esto puede estar vinculado con lo que son los estudios vinculados a crear una escala, o operacionalizar una variable compleja que quiera determinar o que tenga el objetivo de identificar determinado problema. O sea que el tema es recontra vasto. Este capítulo es un capítulo muy vasto que la recomendación que yo le hago es que profundicen un poco sobre este tema a lo largo del ejercicio de su profesión, porque es realmente importante a la hora de que ustedes valoren y redimensionen lo que es el ejercicio diagnóstico en todos los días a la hora de ejercer la medicina. ¿Sí? Un poco es eso, es plantearle, el objetivo mío es plantearle el problema arriba de la mesa. Después ustedes, espero ojalá que puedan profundizar y leer, porque son temas realmente interesantes e importantes. Admitir Ceballos. O sea, ¿qué es el proceso diagnóstico? Como dice ahí, el proceso diagnóstico es un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten a un médico interpretar de la forma más adecuada la verdadera enfermedad que padece un individuo. Un proceso diagnóstico culmina habitualmente con un diagnóstico que es en esencia lo que el médico cree que tiene su paciente. Durante su elaboración se desarrolla simultáneamente un menú de condiciones clínicas que pudiesen encajar con la problemática que se presenta, que es lo que habitualmente nosotros llamamos el diagnóstico diferencial. O sea, la enfermedad es la verdad, es lo que realmente tiene el paciente. Uno acá puede hacer una analogía
como cuando vamos a, como yo les planteaba al inicio del curso, cuando nos planteamos una investigación y nos hacemos una pregunta, en realidad la pregunta está frente a, no es frente a nosotros, está ahí, la estamos viendo. El problema es que no sabemos cuál es esa verdad. El diagnóstico es exactamente igual, el paciente está ahí, tangible, tiene un diagnóstico. Nosotros desconocemos y aplicaremos una serie de técnicas y de razonamientos orientados a llegar a esa verdad que está ahí enfrente y que nosotros llegaremos con una probabilidad mayor o menor de equivocarnos. ¿Ah? En ese proceso no es nada menor tener de alguna forma, no siempre, yo creo que nunca de forma exacta, cuantificada cuál es la probabilidad de acierto o error que estamos manejando cuando afirmamos un determinado diagnóstico. ¿Sí? O sea, la verdad, la enfermedad es la verdad, que es lo que realmente tiene el paciente. A un individuo enfermo no le cabe en probabilidad de estarlo por cuanto la condición se encuentra de forma absoluta en él. ¿Sí? Las personas están enfermas cuando verdaderamente lo están. ¿Tá? Y no cuando tenemos las capacidades técnicas, tecnológicas o científicas de decírselo. ¿Tá? ¿A qué consideramos test o prueba diagnóstica? ¿O qué se considera? Es toda fuente de información clínica o paraclínica cuyo resultado es utilizado para tomar una decisión en cuanto al diagnóstico de un paciente. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de aplicar un test? Reducir la incertidumbre clínica con un objetivo diagnóstico. Y acá viene el primer concepto grande. El primer concepto grande es en qué grado o en qué magnitud el test diagnóstico te permite reducir la incertidumbre diagnóstica. Si ese salto es grande o es despreciable. ¿Es significativo o no lo es? ¿De acuerdo? Eso es uno de los conceptos claves a la hora de abordar este tema. ¿Cuánto cambia esa probabilidad diagnóstica cuando nosotros aplicamos un test? Diríamos, considerando el concepto test de la forma más amplia que podamos, ¿tá? Como puede ser la aplicación de un estudio de una tecnología muy avanzada, como puede ser un criterio absolutamente clínico. ¿Sí? ¿Cuáles serían las características que nosotros debemos considerar a la hora de valorar una prueba diagnóstica? Ahora vamos a ver el concepto de validez interna, que de alguna forma está vinculado a los conceptos de sensibilidad y especificidad del test. El concepto de la seguridad o validez externa, que básicamente, ahora vamos a ver que hay distintos tipos de conceptos, pero si uno tuviera que resumir los más importantes serían los valores predictivos, valor predictivo positivo y negativo. Y luego la reproducibilidad, que no es nada menor eso, ¿no? La reproducibilidad del test, que significa que el test, repito nuevamente, para no olvidarnos, porque uno puede tener la tendencia en estos temas, por lo menos yo creo que lo tenía al inicio de esto, era pensar en un test como algo muy tecnológico, una prueba sanguínea que fuera infalible, ¿no? Repito, ¿no? Tratando de considerar el test en su más amplia acepción, que el test aplicado en situaciones similares dé resultados similares. Eso es la reproducibilidad. Es más, en algún aspecto uno a veces podría pensar si nosotros ante determinadas situaciones similares hacemos un diagnóstico similar. Nosotros situándonos como un instrumento. ¿Sí? Características de una prueba diagnóstica. ¿Qué capacidad tiene un procedimiento diagnóstico para identificar una enfermedad y separar los casos de los que no lo son? ¿Sí? Y ahí entonces viene el concepto de validez interna, que es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir, y está dado por la asociación de resultados del procedimiento diagnóstico con la presencia o no presencia de la enfermedad.
la sensibilidad y especificidad son medidas de su validez. De alguna forma, la validez interna es lo que el test mide por sí mismo, independientemente de nuestra decisión. Es la propia característica del propio test que aplicamos. Los estudios, justamente, los estudios de investigación vinculados a un test, en general, o la mayoría de ellos, son para medir la capacidad intrínseca del test. Claro, para yo poder medir cuál es la capacidad intrínseca de un test, necesariamente yo tengo que comparar cómo rinde el test en una población que tenga el problema que yo quiero diagnosticar versus cómo rinde el test en la población que no tenga el problema. E idealmente yo debería tener la mayor certeza posible de que esos individuos efectivamente lo tienen o no lo tienen, conclusión a la cual yo tengo que haber llegado por un camino que sea independientemente al test que estoy estudiando. Ese aspecto es crucial en realidad, ¿no? Es absolutamente crucial. Yo no puedo, desde el punto de vista del curso de metodología de la investigación, es un error muy grosero si yo valoro un test en el cual identifiqué a los enfermos y sanos por un procedimiento diagnóstico que involucra el propio test que quiero estudiar. ¿Está claro? O sea que yo voy a tener que llevar por otro camino. Y ese otro camino puede ser un camino muy difícil a veces. ¿Sí? Porque ahí viene el concepto de lo que es el concepto, que es un concepto muchísimo más teórico que real del concepto del gol estándar, ¿no? El concepto de gol estándar sería, o el patrón oro, ¿no? ¿Qué sería un patrón oro? Vinculado a lo que yo vengo hablando. Lo que tiene mucha sensibilidad y mucha especificidad. Mucha no. Perfecta. Perfecta. No es mucha, es perfecta. El gol estándar tendría que tener una sensibilidad y especificidad del 100%. Eso es, bueno, por eso. Por eso termina siendo un concepto más teórico que real. ¿Está? Porque sería un test que nunca se equivoca. Y yo de alguna forma tendría que llegar a ese camino, claro, a veces no aplicables en la práctica, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo porque fue un tema que yo trabajé mucho durante varios años, que fue el tema de la LUES y NeuroLUES. Siempre pongo el ejemplo de cuál se considera el gol estándar en NeuroLUES, ¿no? Que es el test de infectividad del conejo. ¿Ustedes lo conocen ese test? ¿Saben cómo se hace el test de infectividad del conejo? ¿Tienen idea cómo es el test del conejo? El test del conejo es... El test del conejo implica criar en cautiverio un conejo aislado desde su nacimiento, absolutamente aislado, que no tenga contacto con otro conejo, que reciba una alimentación natural, 100% natural, durante todo su crecimiento, porque no sé si ustedes sabían que la alimentación que se vende para animales contiene antibióticos. ¿Ustedes sabían eso? Entre otras cosas contiene antibióticos, ¿sí? Justamente para su preservación. ¿Ah? O sea que tiene que recibir alimentación natural. Posteriormente, cuando el conejo es adulto, en ese caso, en el caso de una sífilis, en el caso de una neurosífilis, en realidad lo que se hace es se le hace una inoculación al conejo, en el testículo del conejo, que es un medio de reproducción de los treponemas muy favorable, digamos, muy favorable. Posteriormente se espera hasta un lapso que puede llegar hasta 120 días. 120 días.
a ver si eventualmente en el testículo del conejo se desarrolla una lesión, que es como una lesión chancroide, como un chancro. Posteriormente se saca una muestra de esa lesión chancroide, ¿sí? Y se observa en un microscopio con fondo oscuro si hay treponemas móviles. Eso es lo que se considera hoy un gol estándar. Actualmente, cuando yo trabajaba en estos temas, le estoy hablando del año 2003, o sea que ya hace muchos años de esto, en ese momento en el mundo había dos laboratorios en el mundo que hacían el test del conejo. Yo sospecho que hoy no debe haber laboratorios que hagan test del conejo, que se hace solamente con fines de investigación. Por lo tanto, todas las pruebas para sífilis y neurosífilis, cuando les dan los valores de sensibilidad y especificidad, están hechos contra un paciente que no tiene un gol estándar aplicado. Son aquellos estudios que se llaman estudios de sensibilidad y especificidad sin gol estándar. Uno crea un gol estándar, lo inventa. ¿Cuáles son los inventos? ¿A qué inventa? Bueno, y ahí hay un poco de todo. Puede ser la sumatoria de determinados tests. Puede ser la opinión de un experto. Puede ser un subgrupo de pacientes, en sífilis, por ejemplo, eran subgrupos de pacientes donde, bueno, prácticamente la probabilidad diagnóstica de los pacientes tenían BDRL positivo títulos altos, además tenían un cuadro clínico compatible neurológico con neurolúes, que en realidad prácticamente, por lo menos a nivel del sistema nervioso central, es cualquier cosa, porque la neurolúes puede dar cualquier cosa a nivel del sistema nervioso central, o prácticamente cualquier cosa. Y que se hubiera excluido otra causa. Entonces, el problema que hay con ese grupo de pacientes es que termina siendo un grupo de pacientes hiperseleccionados. Volvemos a lo mismo. No representativo seguramente del universo de pacientes con neurolúes. ¿Está? Lo que me refiero es que cuando uno también, porque yo ahora le voy a presentar una serie de conceptos que hablamos de una sensibilidad y una especificidad como si esa fuera segura. Esa sensibilidad y especificidad muchas veces no es nada segura. Aún siendo segura, van a ver en el terreno que nos vamos a meter. ¿Está? Pero ya partimos de la base que la elaboración de esos valores, que uno los considera como inamovibles, ¿no? Este test tiene una sensibilidad del 98%, 95%, 80%, el valor que se les ocurra, uno en realidad necesariamente debería ir a ver cómo se elaboró ese estudio que encontró una sensibilidad con ese valor. Básicamente, ¿a qué población se le aplicó? ¿Ah? ¿Fueron a leer eso ustedes alguna vez? No es algo que nosotros nos estimulemos a ir a leer, ¿no? Ahora, tiene muchísimas implicancias con el ejercicio diario. ¿Ah? O sea, características de una prueba diagnóstica. ¿Con qué seguridad un test predecirá la presencia o ausencia de enfermedad? Esa es la validez externa, esa es la situación real cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente. O sea, la validez externa viene determinada por el valor predictivo de un resultado positivo o negativo. Ante un resultado positivo de un test, ¿qué probabilidad existe de que este resultado indique la presencia de la enfermedad? ¿Está? Veremos, ahí ya les adelanta, veremos posteriormente que esta probabilidad varía según la prevalencia de la patología. No es lo mismo que yo le aplique un test a un paciente, independientemente de su sensibilidad y especificidad, si yo aplico un test de una enfermedad frecuente que de una enfermedad rara. Ahora lo vamos a ver. ¿Ah? Ahora, la validez externa es la situación real. Yo planteo un diagnóstico en un paciente, el test me viene positivo o negativo, y yo me planteo, dado que el test me dio positivo o negativo, ¿cuál es la probabilidad real de que ese individuo tenga el test? ¿Está? Este proceso muchas veces no, lo que yo veo en la práctica clínica, no se reflexiona en realidad.
se automatiza. Vino positivo, vino negativo. ¿Sí? Me dio esto, dio lo otro. Asumo un diagnóstico. Y después viene el tema de la reproducibilidad, que no es nada menor. Si aplico este test, nuevamente este test de paciente, esa sería la situación extrema, ¿no? Más pura. Al mismo paciente le aplico el mismo test. ¿Me va a dar el mismo resultado? Esa es la reproducibilidad, vista de una forma bien, capaz que más exagerada, ¿no? Pero, ¿ah? Es la capacidad del test de ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. La variabilidad biológica del hecho observado, la introducida por el propio observador y la derivada del propio test, determina su reproducibilidad. Nosotros en neurología, particularmente a lo que yo me dedico más, que es a neuromusculares, eso lo vemos muy clarito en la neurofisiología. Es un ejemplo muy palpable. Nosotros le llamamos técnico dependiente o no sabemos si es técnico dependiente, o el propio, o cómo están ese día los electrodos, o... Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros medimos fenómenos que tienen una variabilidad biológica. ¿Sí? Ese es el otro hecho que no hay que olvidarse. ¿Está? Por supuesto que la cosa se complejiza mucho más si yo me planteo esto en términos de aplicar un test neuropsicológico, por ejemplo, donde influye muchísimo si el paciente está deprimido o no está deprimido, si ese día está muy preocupado o no y no puede concentrarse en el test. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la reproducibilidad de un test en un mismo paciente? Porque no es lo mismo el lunes que el martes para ese paciente, capaz. Yo no puedo asegurar que las condiciones sean exactamente las mismas. ¿Ah? Entonces tomen en cuenta esos factores a la hora de finalmente tomar decisiones, porque yo voy a tomar una decisión posteriormente. El test yo lo uso para tomar una decisión. La decisión la tomo yo en esta situación que yo les planteo. O sea que la calidad intrínseca de un test para una enfermedad es la capacidad informativa o capacidad de información, sensibilidad y especificidad, y la extrínseca entonces son los argumentos para tomar decisiones. Valor predictivo positivo y negativo. ¿Tá? En ese sentido, entonces, pensando en la valencia interna, hay partes que voy a ir un poco más rápido, y cuando entren las fórmulas de análisis bayesiano se las voy a mostrar, no voy a entrar en detalle, es una cosa muy larga, les repito, es para plantearles el tema, ¿tá? Porque el análisis bayesiano es bastante complejo en sí. ¿Tá? Ahora, en el caso de una prueba, esto sería, acá vamos a entrar en un capítulo que es la variable de resultados dicotómica, o sea, es positivo o negativo, porque otra cosa muy distinta es cuando el resultado de un test es un valor cuantitativo continuo. Ahí no es ni positivo ni negativo, ahí yo interpreto un valor numérico cuantitativo continuo. Acá estoy hablando de una variable dicotómica. O sea que de acá hasta dentro de un ratito, cuando empecemos a hablar de, o les mencione, hay alguna diapositiva al final de lo que son las curvas ROC, que es el análisis de sensibilidad y especificidad para una variable resultado cuantitativa continua, toda esta parte de la clase es más vinculado al resultado de una variable dicotómica. ¿Está? Digo porque también estos resultados uno lo debería ver en el contexto de cuando pide una resonancia, por ejemplo. Ahí no es ni cuantitativa continua ni dicotómica el resultado. Ahí en realidad el proceso es mucho más complejo. ¿Tá? Porque ahí intervienen valoraciones cualitativas. ¿Sí? Básicamente en una prueba dicotómica yo voy a tener estas posibilidades, ¿no? En las columnas, si yo armo una tabla de 2×2 en las cuales en las columnas tengo los enfermos y no enfermos, y en las filas tengo en primer lugar el resultado positivo y el resultado negativo, yo voy a tener dos casilleros donde el test no se equivoca. ¿Tá? Que es el resultado de el paciente está enfermo y el resultado dio positivo, es un verdadero positivo, y el paciente está no enfermo para ese test,
lo que explora ese test, y el resultado dio negativo. ¿Está? ¿Dónde el test se puede equivocar como tal? Bueno, en los otros dos casilleros, ¿no? Que el paciente esté enfermo y el resultado de negativo, ese es el concepto de falso negativo, y que el paciente esté no enfermo y el resultado de positivo, ese es el falso positivo. ¿Está? Estas son las 4 posibilidades. Entonces, el primer concepto de sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. Cuando nosotros miramos, esto es una cosa que siempre se dice en este tipo de análisis, cuando veamos los conceptos de capacidad intrínseca, uno tiene que valorar las columnas. Cuando veamos la validez externa o capacidad extrínseca de un test, uno tiene que mirar las filas. ¿Está? Si acá tienen que entender que esto es una situación ficticia. Ficticia o teórica en realidad. Elaborada a través de un trabajo de investigación. El trabajo que yo les mencioné anteriormente, en el cual yo hice 2 grupos. Enfermos y no enfermos. O sea, dado que el individuo está enfermo, ¿cuál es la probabilidad que el test me dé positivo? Es una probabilidad condicionada. Acá ustedes hoy van a introducirse en el campo, para los que nos gusta la estadística, apasionante de las probabilidades. La probabilidad condicionada. Yo sé que, dado que el individuo está enfermo, ¿cuál es la probabilidad que el test me dé positivo? ¿Entienden que es más teórico que real? Porque yo no sé si está enfermo. La capacidad intrínseca de un test se valora en un trabajo aparte. Esa es la sensibilidad. O sea, es la capacidad de un test de identificar correctamente los individuos que tienen la enfermedad. Dicho cómo se calcula, es entonces el cociente entre la probabilidad de ser un verdadero positivo sobre la probabilidad de que el sujeto está enfermo. ¿Quiénes son los enfermos? En esa tabla, la suma entre los verdaderos positivos y los falsos negativos. ¿Sí? La especificidad mira la otra columna, la columna de los no enfermos. ¿Qué es la especificidad? Es la probabilidad de clasificar correctamente un individuo sano. O sea, es una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad condicional? Dado que el individuo está sano, ¿cuál es la probabilidad de que ese test sea negativo? O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene ese test de identificar a los sujetos sanos? ¿Cómo va a ser la fórmula? Bueno, vamos, como dice ahí, los verdaderos negativos sobre la totalidad de sanos. ¿Quiénes son las totalidades sanos? Verdadero negativo más falso positivo. Claro, uno puede empezar a mirar este problema desde otros ángulos. No se termina acá el problema. ¿Sí? O sea, el coeficiente falso positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo sano, ¿sí?, obtenga un resultado positivo? Es el coeficiente falso positivo. ¿Sí? Uno lo ve desde el otro lado. ¿Está? ¿Y ahí cómo va a ser eso? Bueno, es el alfa, es lo que se llama el alfa. ¿Sí? De alguna forma está vinculado con el error alfa, que es cuando yo encontré una diferencia y cuál es el riesgo de que no la haya. ¿Ah? O sea, el resultado, por eso de alguna forma el alfa y el beta tienen que ver un poco con el error tipo 1 y tipo 2. El coeficiente falso positivo, entonces va a ser la probabilidad de que un individuo sea falso positivo, o sea, D positivo en un individuo sano, sobre la totalidad de los sanos. Por lo tanto, va a ser el otro cociente. El cociente... el cociente que justamente no fue evaluado en la columna, ¿no? El falso positivo sobre la totalidad de individuos sanos, que son los falsos positivos más verdaderos negativos.
Claro, uno lo puede ver también como 1 menos especificidad. Eso es, porque en realidad es ver el mismo problema del otro ángulo. Si yo le resto la especificidad, voy a encontrar el coeficiente falso positivo. Lo mismo que para el coeficiente falso negativo. El beta es la probabilidad de que un individuo enfermo obtenga un resultado negativo. También lo miro en las columnas y voy a ver el cociente entre un falso negativo sobre la probabilidad de que esté enfermo, o sea, falsos negativos más verdaderos positivos. El coeficiente beta o falso negativo es igual a 1 menos sensibilidad. 1 si yo expreso la sensibilidad en probabilidades. Si expreso la sensibilidad en porcentaje, va a ser 100 menos probabilidad. Porque la sensibilidad muchas veces se multiplica por 100 y se expresa en un porcentaje. Recuerden de que esto dependerá de si yo expreso los valores en términos de probabilidad o de porcentaje. ¿Está? A ver, el porcentaje es una probabilidad, es la probabilidad por 100. ¿Está? Esto es un poco lo mismo, en realidad. ¿Sí? La sensibilidad es la probabilidad de que el test sea positivo en un individuo enfermo. ¿Sí? Y la especificidad es la probabilidad de que el test sea negativo en un individuo sano. Esto básicamente es lo mismo. Y el alfa, entonces, la probabilidad que el test sea positivo en un individuo sano. Y el beta, ¿sí? Es la probabilidad que el test sea negativo en un individuo enfermo. Es exactamente lo mismo. ¿Está? Este símbolo es la probabilidad condicional. Es la probabilidad que el test sea positivo dado que el individuo está sano. El beta es la probabilidad que el test sea negativo dado que el individuo está enfermo. Acá hay ejemplos. ¿Sí? Acá tenemos una población total de 2.800.000 individuos. ¿Sí? Y ya tengo construida la tabla de 2×2 con los totales. Me pide calcular la especificidad. La especificidad va a ser entonces, yo tengo que ver la columna de la derecha, ¿no? La columna de la derecha que va a ser los verdaderos negativos sobre la totalidad de sanos. O sea, 2.780.030 individuos sobre 2.794.000 individuos, y eso me da 0,995, que hablamos de una especificidad del 99,5%. O sea, esto es un test para detectar el VIH, no importa cuál, que identifica el 99,5% de los individuos sanos. ¿Ah? Y la sensibilidad va a ser la capacidad de identificar los individuos enfermos. Por lo tanto, voy a mirar la otra columna en vertical, columna vertical, fila horizontal. ¿Ah? La columna vertical, voy a ver, va a ser el cociente entre 5.970 sobre 6.000, te da una sensibilidad y una especificidad alta. ¿Ah? A pesar de que estos son valores, fíjense, estamos hablando de que estamos hablando de que el individuo, de que estamos hablando de un test con una sensibilidad y especificidad muy buena, ¿no? Porque si yo les digo sensibilidad de 99,5, ¿qué me van a decir? Es buena, ¿no? Sin embargo, en una población de 2.800.000 habitantes, hubo 30 individuos que no logró identificar, y hubo 13.970 que identificó como positivos cuando no lo son. ¿Sí? Y después tenemos el coeficiente falso positivo y el coeficiente falso negativo, que están calculados ahí. ¿Tá? ¿Cuál es la probabilidad entonces que el test resulte positivo en un individuo sano?
0,005. O sea, en porcentaje, 0,5%. 0,5%. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la probabilidad de que un test negativo, de que un test positivo, perdón, de que un test negativo identifique, sea un individuo enfermo? Del 0,5% también. ¿Está claro? Bueno, ¿hasta acá entendieron? Bueno, seguimos entonces. Claro, después viene lo que es la razón de verosimilitud positivo y negativo, que de alguna forma mide la relación entre esto. Unifica en un solo valor, la relación entre la sensibilidad y el coeficiente alfa y la especificidad y el coeficiente beta. Como dice ahí, si los resultados de un test diagnóstico no están asociados con la presencia de una enfermedad, ¿sí? Vamos a estar vinculados con la sensibilidad, vinculado al coeficiente alfa, y la especificidad vinculada al coeficiente beta, ¿sí? Y esta condición se obtendría si el azar nuestro fuera de diagnóstico, y ahí se calculan estos dos coeficientes, que es el razón de verosimilitud positiva, que es el likelihood ratio positivo, o la razón de verosimilitud negativo, que en inglés es likelihood ratio negativo, y se calcula mediante estos dos, un índice que vincula estos dos valores, ¿sí? Que de alguna forma cuantifica. Yo acá tengo otra, a ver si hay alguna déjame ver si hay alguna. Porque ahí tengo en otra presentación, en otra clase que doy, yo me meto un poco más en esto de cuándo los valores son aceptables o no, en cuanto a la razón de verosimilitud positiva, cuando uno habla de que es de buen valor o es un índice aceptable o no es aceptable, ¿sí? Se habla de que la razón de verosimilitud positiva, por convención, en realidad se habla de que si es mayor a 10, es una razón de verosimilitud positiva aceptable, y por otro lado, si es menor a 0,1, la razón de verosimilitud negativa también es aceptable, el vínculo entre el beta y la especificidad. O sea, ¿cuándo decimos que el paciente realmente tiene cierta enfermedad? En muchos casos existe un patrón oro, el test que hasta ese momento considera más específico, y un nuevo método se comparará con él, y otras veces se hace si varios criterios son positivos, ¿sí? Eso básicamente cuando no tenemos un patrón oro, ¿no? A ver, ejemplo. Ejercicio. En una muestra de 96 pacientes con dolor de garganta, se investiga la validez interna del test PAC para determinar la etiología estreptocócica de las anginas. Paralelamente se realizó un exudado faríngeo que se consideró el patrón oro. O sea, para volvemos a lo mismo, para valorar la especificidad y la sensibilidad, yo tendría que aplicar otro método, en este caso el exudado faríngeo con cultivo sería el patrón oro. Entonces, 30 pacientes presentaban exudado faríngeo positivo, 47 pacientes tenían un resultado del test PAC positivo, y 27 con un test PAC positivo tenían efectivamente una angina estreptocócica. ¿Sí? O sea que los 30 pacientes que presentan exudado faríngeo positivo son la totalidad de test positivos. No, perdón, son los verdaderos enfermos. Son los verdaderos enfermos. Los 47 pacientes son la totalidad de pacientes con test positivo, ¿sí? Y 27 con test PAC positivo tenían efectivamente una angina estreptocócica. De esa forma uno puede construir la tabla de contingencia, en la cual tenemos entonces 30 pacientes presentaban exudado faríngeo positivo. Es la totalidad de enfermos, de lo que nosotros consideramos enfermos. 47 pacientes tenían el resultado del test PAC positivo. Es la totalidad de test positivos. ¿Sí?
20 pacientes con test PAC positivo tenían efectivamente una angina estreptocócica. Son los verdaderos positivos. Si yo tengo este valor, y tengo este valor, y tengo este valor, ahí. Yo puedo construir el resto de los valores. Saco por conclusión. Sé que la totalidad de los pacientes ya de alguna forma, yo ya sé que la totalidad son 96. El dato ya lo tengo. ¿No? Entonces yo puedo ver. ¿Cómo calcularía la sensibilidad acá? ¿Qué cuenta hago? (27/30, ¿no? 27/30. Muy bien. ¿Y la especificidad? 46/66. Muy bien. 46/66. ¿Sí? ¿El coeficiente falso positivo? Es sobre 27. Eso, 20/66. ¿Y coeficiente falso negativo? 3/30. Muy bien. Bien. Bueno, ahí ya calculamos. Estamos hablando entonces de una sensibilidad y una especificidad del 90 y 70% respectivamente. Ya calculamos los coeficientes falsos positivos y falsos negativos. Y acá nos enfrentamos a otro desafío a veces, ¿no? Que es el screening versus confirmación del diagnóstico. ¿Sí? Si yo quiero hacer un screening como aplicación de un primer test para detectar un problema, a mí me va a interesar de que el test sea muy sensible o muy específico. Muy sensible. La especificidad, en ese sentido, queda en segundo lugar. ¿Está? Y eso van a ver, porque acá uno no lo logra visualizar, pero cuando el valor resultado del test es una variable cuantitativa continua, ahí se ve muy claramente que si yo aumento la sensibilidad, disminuyo la especificidad. Y si yo aumento la especificidad, disminuyo la sensibilidad. O sea, yo no tengo forma de aumentar la sensibilidad y especificidad en un solo test. ¿Está? Para confirmar la enfermedad, o sea, para confirmar la enfermedad utilizaríamos un test muy específico. ¿Sí? De forma de minimizar la probabilidad de dar un diagnóstico de enfermedad a un paciente sano. Por eso, muchas veces, no sé si acá está el ejemplo, porque tengo como 5 o 6 clases de este tema un poco distintas, pero hay estrategias de aplicar lo que se llama la estrategia en serie. O sea, se aplica primero un test y después otro. Eso se hace con el HIV. Con el HIV se aplica primero un ELISA. ¿El ELISA será muy sensible o muy específico? Muy sensible. ¿Y el Western Blot? Muy específico. ¿Está? Bien. Entonces llegamos al momento de ver la validad externa. La validad externa de sensibilidad y especificidad proporcionan información acerca de la probabilidad de obtener un resultado concreto en función de la verdadera condición del enfermo con respecto a la enfermedad. Hasta ahí está clarito, ¿no? Esto no debería haber dudas. Ahora, ante un resultado positivo o negativo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté realmente enfermo o sano? Esos son los valores de validez externa, valor predictivo positivo y negativo, que mide la performance de la estrategia diagnóstica y, como yo les dije anteriormente, de alguna forma nos sitúa en una situación más real ante el paciente. ¿Tá? Que es la pregunta que finalmente nosotros nos hacemos desde el punto de vista diagnóstico, que es,
¿Qué proporción de enfermos con un test positivo corresponden a verdaderos enfermos y qué proporción con un test negativo corresponden a sujetos realmente indemnes de la enfermedad? Y esos son los dos conceptos de valor predictivo positivo y negativo, ¿sí? Como les dije yo anteriormente, no sé si acá, ahí está. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que un paciente al que el resultado dio positivo esté efectivamente enfermo, ¿tá? O sea, dado que el resultado dio positivo, ¿cuál es la probabilidad que el sujeto esté enfermo? Y eso va a ser la probabilidad de los verdaderos positivos sobre la totalidad de resultados positivos. ¿Cuáles son la totalidad de resultados positivos? La sumatoria entre verdaderos positivos y falsos positivos. Por eso yo les decía hoy que uno acá ve las columnas, las filas. ¿Ah? Las filas. ¿Por qué vemos la fila? Porque yo tengo que ver las filas para el valor predictivo positivo. La primera fila para el valor predictivo positivo, la segunda fila para el valor predictivo negativo. ¿Sí? Valor predictivo positivo va a ser igual a verdaderos positivos sobre totalidad de test positivos, o sea, sumatoria de verdaderos positivos y falsos positivos. Y el valor predictivo negativo, que es la probabilidad de que, dado que el test dio negativo, ¿cuál es la probabilidad de que el sujeto esté sano? Va a ser el cociente entre verdaderos negativos sobre totalidad de test negativos, o sea, sumatoria, la suma de verdaderos negativos más falsos negativos. ¿Está? Seguimos. En el ejemplo 1, fíjense, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el test sea negativo, perdón, de que el individuo esté realmente enfermo, dado que el test dio positivo? Va a ser 5.970 sobre 19.940. Da 0,3. 30%. O sea que un test que tiene una alta performance, capacidad intrínseca, 99,5 de sensibilidad y especificidad, cuando lo aplico ante una determinada población, si me da positivo, solamente en el 30% el individuo está realmente enfermo. Se la dejo picando hoy. Estos son ejemplos reales, ¿eh? Nadie está inventando nada acá. Este es el EPS. ¿Está? Que tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. ¿Está? ¿Cuál será el tema acá? No. Bueno, sí, no te puedo negar eso. Pero no, pero el problema pasa por otro lado. ¿Qué estoy viendo ahí? Miren un poquito. Si yo les pregunto, si yo les pongo el día de la prueba, una tabla de 2x2 así, y les digo, calcúlenme la prevalencia de la enfermedad en esta población, ¿qué cuenta van a hacer? Prevalencia ya vimos. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cómo calculo la prevalencia acá? ¿Qué es la prevalencia? ¿Qué cuenta hago para calcular prevalencia? Decime la cuenta. Si me decís la cuenta y está bien, lo entendiste. Si no, no lo entendiste. Exactamente, muy bien. Por lo tanto, ¿estamos analizando un hecho frecuente o un hecho raro? 6.000 sobre 2.800.000, ¿es un hecho frecuente o raro? Es un hecho relativamente raro, ¿no? ¿Qué prevalencia es? ¿Hacemos la cuenta? A ver, hagan la cuenta, díganmelo.
menos de 3 casi. Sí, ¿cuánto? 2%. ¿En porcentaje cuánto es? 0,2%. Es un hecho que uno puede hablar de que es infrecuente. Ahí está el tema de los valores predictivos. Ahí está el tema de los valores predictivos. ¿Está? Porque sin embargo el valor predictivo negativo, ¿sí? En realidad anda mucho mejor. ¿No? El valor predictivo negativo es 99,9%. ¿Sí? ¿El valor predictivo negativo está vinculado a la sensibilidad o a la especificidad? Estoy haciendo pensado. El valor positivo negativo. No, el negativo. A la especificidad. El valor predictivo negativo a la especificidad. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cómo calculo el valor predictivo negativo? O sea que va a estar más influido porque si yo estoy analizando las filas, ahí me está influyendo más el valor 30, ¿no? El casillero del 30. ¿El casillero del 30 está vinculado a la sensibilidad o a la especificidad? A la sensibilidad. ¿Y el valor predictivo positivo va a estar más vinculado a la sensibilidad o a especificidad? A la especificidad. A la especificidad, exactamente. A la especificidad. Se las dejo ahí, síganlo meditándolo a estos temas, ¿tá? El valor predictivo positivo está más vinculado a la especificidad. El valor predictivo negativo está más vinculado o depende más de la sensibilidad. ¿Tá? Todas estas cosas hay que mirarlas y procesarlas. ¿Tá? Bien. Claro, uno puede... tenemos fórmulas que uno... Acá le entramos a Bayes, ¿no? De acuerdo al teorema de Bayes, no sé, ¿habla de Bayes acá? Ah, sí, Bayes. ¿Saben quién era Bayes ustedes? Bayes fue un monje inglés que quiso calcular cuál era la probabilidad de que Dios existía. Ese fue el objetivo de su vida. ¿Cuál era la probabilidad matemática? ¿Sí? De que lean los libros de Bayes un día, independientemente si son creyentes o no son creyentes. ¿Sí? Él partía de la base de que Dios existía. ¿Sí? A partir de eso de modelo, en el cual él planteó cuál es la probabilidad a priori de que Dios existiera, ¿sí? Él desarrolló un modelo matemático que se aplica al día de hoy. ¿Sí? Al día de hoy. Estamos hablando, no me acuerdo qué año era esto. No les quiero decir un bolazo porque no me acuerdo ahora. ¿Sí? Pero básicamente él planteaba cuál era la probabilidad a priori, a partir después de determinados hechos o pruebas empíricas, y después calculaba lo que es la probabilidad posteriori. ¿Sí? En función de eso, por Bayes, uno puede llegar de alguna forma al cálculo de los valores predictivos positivos y negativos por otro camino. Por otro camino que uno lo puede deducir, ¿sí? Porque en realidad, si yo miro
¿no? El valor predictivo, la fórmula de arriba está calculada según yo, básicamente se las di, ¿sí? Y la fórmula de abajo para el valor predictivo positivo en realidad está simplificada, y hablamos que el valor predictivo, si yo tengo la sensibilidad y la prevalencia, puedo calcular el valor predictivo positivo, y si yo tengo la especificidad y la prevalencia, puedo calcular el valor predictivo negativo. Estas fórmulas, digo, no me interesa que las sepan directamente, porque llevaría un rato explicarlas, pero de acuerdo con el teorema de Bayes, el valor predictivo positivo y negativo pueden calcularse conociendo la sensibilidad y especificidad del estudio y la prevalencia de la enfermedad en función de la población a la que se aplicará. Uno no tiene por qué saber los números crudos, sino sabiendo a priori cuál es la sensibilidad y especificidad, uno puede llegar al cálculo de estos valores. ¿Está? Polo, entonces una pregunta. El valor predictivo positivo está relacionado con la sensibilidad y el negativo con la especificidad. No. A ver, No, claro, cuando uno ve la fórmula de Bayes, claro. bueno, cuando uno ve la fórmula de Bayes se calcula de esa forma. Yo lo que le quería transmitir era, por Bayes vos llegás a esa conclusión, por la tabla, en realidad es como una consecuencia una cosa de la otra. Por la tabla, en realidad, vos podés llegar a la conclusión de que está vinculado acá, ¿no? En el caso del valor predictivo negativo, a la sensibilidad y viceversa. Es como que vos llegás por caminos diferentes. Son dos caminos diferentes. No es como llegar a lo mismo, pero por caminos diferentes. El Bayes no analiza la tabla como nosotros la estamos analizando. Es un proceso un poco diferente. Son dos formas de ver la estadística, básicamente. El proceso que yo les mostré, ahí tenés un poco las dos escuelas de estadística. Tenés la escuela de estadística que yo ya les mencioné anteriormente, la frecuentista y la bayesiana. La bayesiana te llega por otro camino a las mismas conclusiones. Lo que me interesa del análisis bayesiano, en realidad, es esto. Un paciente presenta una determinada situación clínica que tiene una probabilidad a priori de padecer cierta enfermedad. ¿Sí? ¿Cuál sería la probabilidad a priori de padecer cierta enfermedad? Si yo me enfrento con la prevalencia. La probabilidad a priori es la prevalencia. Por lo tanto, yo tengo que conocer la prevalencia para saber la probabilidad a priori. Al aplicar una prueba diagnóstica, esa probabilidad se modifica a la luz de los nuevos hallazgos. Se obtiene una probabilidad a posteriori de padecer la enfermedad en cuestión. El valor predictivo positivo sería esa probabilidad a posteriori, y el valor predictivo negativo sería la probabilidad a posteriori de no tenerla. En función de eso, uno puede hacer determinados cálculos, ¿sí? En la cual yo me enfrento a un individuo y yo digo, ¿cuál es la probabilidad? ¿No? La diabetes afecta al 20% de los individuos que ocurren en una consulta. La presencia de glucosuria se usa como indicador de su diabetes. ¿Sí? La sensibilidad es de 0,3 y la especificidad es de 0,99. ¿No? Estamos hablando de una sensibilidad baja y una especificidad alta. ¿Sí? Entonces, yo me enfrento a un individuo, ¿sí? Donde la probabilidad a priori es de que sea, la probabilidad a priori de que esté enfermo, ¿sí? Es de un 20%. Y la probabilidad a priori de que esté sano es del 80%. Yo ahí me voy a enfrentar, voy a aplicar un test cuyo yo sé la sensibilidad y la especificidad. Sé que va a tener una sensibilidad del 30% o del 3%, ¿sí? Y sé que va a tener, por lo tanto, una probabilidad de 0,7 en que el individuo aún así está enfermo, y el test me dé negativo. Esta sería la construcción de las probabilidades reales, ¿no? ¿Me siguen? Así es como lo analiza Bayes.
¿Está? Entonces, en función de eso, voy a tener una probabilidad, ¿sí?, aplicando la fórmula por Bayes, voy a tener una probabilidad a posteriori, ¿sí?, dado que el test me dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el test esté enfermo? ¿Sí? Va a ser de un 0,88, y dado que el individuo esté sano, dado que me dio negativo, ¿cuál es la probabilidad de que esté sano? Me va a dar este valor, el 85%. O sea, en el ejemplo anterior, al llegar a un individuo a la consulta, tenemos una idea a priori sobre la probabilidad que tenga la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué probabilidad tengo de estar enfermo? En un principio un 20%. Ahí se aplica una serie de pruebas. A continuación se le hace una prueba diagnóstica que nos aportará nueva información, presenta el glucosuria o no, y en función de ese resultado tenemos una nueva idea a posteriori sobre la probabilidad de que esté enfermo. Nuestra opinión a priori ha sido modificada por el resultado de un experimento. ¿Sí? Presenta el glucosuria, la probabilidad ahora es de un 88%. O sea, saltó de un 20% a un 88%. Se modificó mucho esa probabilidad. Eso sería un test diagnóstico donde nos reduce significativamente la incertidumbre diagnóstica. Acá hay otros ejemplos, ¿sí?, en la cual una mujer de 23 años concurre a la consulta quejada de ardor urinaria. La probabilidad de presentar infección urinaria dada su situación clínica es del 60%. ¿Tá? Esa es la probabilidad a priori. El médico realiza una prueba con el objetivo de identificar la presencia de esterasa leucocitaria en la orina. El estudio que presenta una sensibilidad del 99% y una especificidad del 92%. ¿Cuál sería la probabilidad de que la paciente tenga efectivamente una infección urinaria? Y por Bayes vamos a llegar de que si es positivo va a tener una probabilidad del 94,8%. O sea que pasamos de un 60% a un 94,8%. Reducimos la incertidumbre diagnóstica. ¿Tá? El likelihood ratio positivo y negativo es un poco cuantifica esta diferencia. En un solo índice te cuantifica te conceptualiza en un solo índice la ganancia o pérdida en realidad la ganancia, siempre la ganancia, de cuánto se reduce la incertidumbre diagnóstica si el individuo está sano o enfermo. Pues siempre va a ser diferente la probabilidad, ¿no? Siempre va a haber la probabilidad es el individuo está o no está enfermo. Entonces, mientras que la sensibilidad y especificidad son características intrínsecas de la prueba diagnóstica, ¿sí? O sea, la sensibilidad y especificidad no van a variar si la enfermedad es frecuente o no es frecuente. Eso no se modifica con nada, salvo que esté afectada, ¿qué otra característica? La reproducibilidad. Pero si el test es reproducible, la sensibilidad y especificidad no varían nunca. Ni acá, ni en la China, ni en ningún lugar. No cambia. Lo que sí va a cambiar son los valores predictivos. Ejemplo. Aplicamos el test con una sensibilidad y especificidad del 99,5% en Haití y en Uruguay. ¿Sí? En Haití tenemos una prevalencia mayor, ¿no?, de enfermos, ¿no? Se estima que en Haití, en una población de 5 millones, había 280.000 casos a finales de 2003. Mientras que en la misma fecha, en Uruguay, había 6.000 casos. ¿Tá? Estamos hablando igual de poblaciones diferentes, pero prevalencias claramente distintas. ¿Sí? Si yo aplico este test a estas poblaciones que son diferentes, ¿cómo voy a calcular la sensibilidad? ¿Qué cuenta voy a hacer?
Ya me la dice que es 99,5, ¿no? Pero podemos chequearlo, ¿no? ¿Qué cuenta haría yo para saber si es 99,5? Una cuenta que yo abajo ya hice, porque yo les puse el ejemplo de abajo, que daba 99,5. O sea que en Haití, para ver la sensibilidad, ¿qué cuenta haría? 278.600 dividido 280.000. Ahí está. ¿Cuánto da? ¿Cuánto va a dar? Va a dar 99,5. Lo que acá lo importante, acá este ejemplo es útil, ¿no? Porque la sensibilidad y especificidad es la misma. La aplico en poblaciones diferentes. En una con una mayor prevalencia y otra con menor prevalencia. El valor predictivo, vamos al negativo. ¿El valor predictivo negativo se modifica mucho en una población y otra? Negativo. No. Muy poco. Pasamos del 99,8 a 99,9. ¿Vieron? El valor predictivo negativo se modifica poco en función de la prevalencia. Lo que se modifica es el positivo. Fíjense, si yo aplico el mismo test en Haití y el test me da positivo, yo tengo una probabilidad de que el individuo realmente esté enfermo ¿de cuánto? De 88,5%. O sea, si yo aplico un test ELISA en Haití y me da positivo, lo más probable es que ese individuo esté infectado. Si yo aplico un test ELISA en Uruguay, el valor predictivo negativo me da 26%. Lo más probable es que no esté infectado. ¿Alguna vez habían leído estas cosas? Si tendrán implicancias, ¿no? Pónganse a pensar las implicancias que tiene esto. Esto es un ejemplo igual. Esto es performance del método Lee, es lo mismo. Performance del método, voy a ir rápido acá porque es un ejemplo que básicamente muestra lo mismo. Performance del método ELISA para el diagnóstico de infección VIH en una población de toxicómanos intravenoso. A priori estamos hablando de ¿qué prevalencia? ¿Cuál es la prevalencia? O sea, ¿cuánto es 600 en 1000? Por favor, por favor. 60%. 60%. O sea que estamos hablando de una prevalencia alta. ¿No? Acá me pide sensibilidad, especificidad. Ahí está. La sensibilidad va a ser 60%, la prevalencia 60%, sensibilidad 97%, especificidad 99,8%, valor predictivo 99,8%, positivo y el negativo 95,7%. Fíjense entonces que si yo aplico un test en esta población de alta prevalencia y el test me da positivo, yo voy a tener una probabilidad del 99,8% de que el individuo realmente esté infectado. Este es un ejemplo aún más exagerado porque yo lo aplico a un subgrupo realmente de mucho riesgo, como son los adictos de forma intravenosa. Comparten jeringas, se transmiten el VIH. En la pregunta anterior de lo otro que estamos viendo antes, del valor predictivo positivo de y eso, simplemente es ¿Por la prevalencia? Por la prevalencia de la enfermedad en la población. Es lo que estamos viendo acá. Estamos repasando un mismo concepto, porque es un concepto que, bueno, ya se habrán dado cuenta que me interesa particularmente que les quede, ¿no? Porque estoy haciendo más hincapié en esto que en otras cosas que también son importantes, ¿no? Pero bueno, esto es un concepto muy básico, ¿no? Muy básico. Fíjense que acá el valor predictivo positivo, que es el que me importa, en estos casos, es altísimo, 99,8. Población de donantes de sangre. Si un individuo va a donar sangre, a priori, ¿estará pensando que es un VIH positivo?
Salvo que quiere utilizar la donación de sangre para hacerse un test. Pero si no, a priori, si va a donar sangre, él piensa que no. ¿No? Es lo más probable. ¿No? Por lo tanto, acá estamos analizando una población de particularmente bajo riesgo. Al contrario de una población de alto riesgo, como es la de los adictos a drogas en forma intravenosa. ¿Está? Por lo tanto, acá la prevalencia, ¿cómo va a ser? Muy baja. Estoy aplicando el mismo test. El mismo test. El mismo test, entonces calculo la sensibilidad y especificidad. ¿Cuánto me dio la sensibilidad? 97%. ¿Cuánto me dio la especificidad? 99,8%. Es la misma sensibilidad y especificidad que había aplicado, o sea, es el mismo test. La calidad intrínseca de un test no cambia. ¿Qué pasa con el valor predictivo positivo? ¿Cuánto cae? Estamos en un 99,8%. Claro, la prevalencia pasó, a ver, la prevalencia pasó de un 60% a un 0,03%. Este es un ejemplo más exagerado que el ejemplo de Haití-Uruguay. Porque acá analizamos una subpoblación muy expuesta al riesgo contra una población particularmente baja, poco expuesta. Fíjense lo que es el valor predictivo positivo del ELISA, en este caso sería ELISA, creo, sí. Acá estamos hablando de una sensibilidad distinta a al ejemplo que habíamos hablado, ¿no? Pero bueno, pero básicamente la misma sensibilidad en una población y otra, y vemos que el valor predictivo positivo baja un 12,7%. ¿Está? O sea que la mayoría de los que tienen positivo de los donantes de sangre no van a tener probabilidad. Esto tiene una implicancia muy... No se pongan el adjetivo que ustedes quieran ponerle. Pero si yo diagnostico, si yo estoy analizando una enfermedad muy rara, por más que esté aplicando un test con alta performance diagnóstica, ojo con el resultado, ojo con el valor predictivo positivo. ¿Sí? Yo me detengo en esto porque, a ver, obviamente la idea acá, a ver, acá voy a hacer un pequeño paréntesis. La idea acá no es que ustedes empiecen a dudar de todo lo que hacen, ¿no? Un poco. La idea es que lo reflexionen a esto. Es como cuando yo les estimulo un poco la lectura crítica. Que tengan una instancia de reflexión con estas cosas. Porque habitualmente lo que yo veo es, no se reflexiona en la literatura científica, se lee el resultado de las conclusiones y muy livianamente se empiezan a afirmar cosas y a repetir cosas sin ningún tipo de fundamento porque no hubo una lectura crítica previa. Y muchas veces también este tipo de instancias diagnósticas, con mucha implicancia finalmente en lo que uno le dice al paciente, ¿tá? No se reflexiona tampoco. ¿Tá? Pero estos son números reales, ¿eh? Acá nadie está inventando nada, ¿eh? Y ahí igual diciendo que el test era específico y sensible. Bueno, en este caso es un poco... en realidad vos acá tenés, claro, también es verdad, de cuando vos... Claro, yo no sé si... yo acá no tengo... Bueno, he abreviado las clases. Estas clases las doy hace 20 años y la abrevio, pero antes tenía una diapositiva de lo que era la estrategia en serie y paralelo, porque, claro, vos podés reducir eso aplicando más de un test. Vos ahí podés, a ver, se hacen estrategias. A ver, tiene mucha implicancia un individuo, es muy jodido decirle a un tipo que es HIV positivo cuando no lo es. No, o llamarlo, ponerle a un donante, vos ya sabés que en realidad, no, mirá que generalmente ya le puedes decir. Sí, sí. Estas cosas son muy... Sí, sí. A mí me pasó una vez, hace muchísimos años, yo doné sangre y me llamaron del sanatorio del SMI que me había dado positivo para hepatitis C. ¿No? Incluso me cuestioné, yo dije, ¿dónde puede haber agarrado la hepatitis C? ¿No? Empezás a hacer como un rastreo, ¿no?
Y hablé con la jefa del servicio de donantes, hablé con la jefa del servicio de donantes del lugar donde yo había donado sangre, incluso tuve una entrevista con ella y me acuerdo que le dije, che, ¿y este test que estás aplicando qué sensibilidad y especificidad tiene? Y no sabía, no sabía. Tuve una entrevista, por supuesto que después me lo chequeé finalmente, pero le estoy abreviando. Tuve una entrevista con un jefe de virología en determinado momento, de determinada institución, que me acuerdo que le dije, no, pero te dio positivo, prácticamente seguro que sos negativo, me dice. ¿No? Manejaba el concepto de valor predictivo. ¿No? Manejaba el concepto. Incluso en esos servicios de donante. Claro, ahí, claro, cuando. Lo que pasa es que las estrategias. Una cosa es lo que vos le comunicás al paciente, otra cosa es qué haces vos con la sangre. Porque vos podés, como acá vos te manejas con probabilidades, capaz que vos podés tener una política en tu servicio de sangre que, ante la más mínima probabilidad que el individuo sea negativo, tú desechás la sangre. Y eso no necesariamente está mal, puede ser opinable. Eso es una cosa. Otra cosa es con lo que vos le comunicás a la persona, donde deberías tener una certeza diagnóstica. ¿Está? Muy bien. Para terminar la clase, cortito, ¿está? Este tema esto es un curso de sensibilidad y especificidad, es un curso. Nosotros hemos dado cursos de esto. ¿Está? Así que es un capítulo importante, ¿no? Como hemos dado cursos de revisiones bibliográficas y el otro día la revisión bibliográfica fue una diapositiva, ¿está? Para que tengan idea de la magnitud y lo extenso que es todo esto. Esto es un curso muy básico, donde uno termina diciendo los titulares. ¿Está? Después dependerá de ustedes. ¿Está? Creo que hay otros posgrados que no tienen la chance de, otras especialidades que no tienen la chance de hacer este tipo de cursos. Bueno, tampoco esto es un curso muy profundo para nada. Es ponerle los temas arriba de la mesa y después ustedes, como muchas cosas en medicina, dependerán de ustedes que se formen mejor. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando la variable es cuantitativa continua, la variable resultado, ¿no? Para los procedimientos diagnósticos basados en variables continuas, es necesario establecer el valor a partir del cual se dirá que el estudio tuvo resultado positivo o negativo. La sensibilidad se evalúa en la población de casos, mientras que la especificidad en la población de no casos. ¿Está? Fíjense que si yo tengo, esto también es un concepto muy interesante. A ver, yo acá tengo, en esta población, yo tengo individuos diabéticos. Y en esta población yo tengo individuos normales. ¿De acuerdo? Yo elijo un punto de corte. En este caso, 1,2. Están viejas estas diapositivas. ¿Está? 1,2. La población de diabéticos va a tener, si yo les traigo la sangre en un momento dado, va a tener una distribución que, ¿cómo va a ser? Normal. Va a tener esta distribución. Como se distribuyen los fenómenos biológicos. Por lo tanto, si yo pongo un punto de corte en 1,2, asumiendo que ese es el punto de corte para que el test sea positivo o negativo, va a haber un grupo de individuos diabéticos que yo no los voy a detectar. Y de la misma forma en un grupo de individuos sanos. ¿Está? Por lo tanto, si yo cambio, a ver si esto está bien acá. ¿Está? Bueno, acá están los conceptos de sensibilidad, que es la capacidad del test de identificar a aquellos individuos que realmente son sanos. ¿Sí? Perdón, son enfermos, o sea, esta sería la curva en los diabéticos. ¿No? Acá yo estoy poniendo las dos. Estoy poniendo una curva superpuesta a la otra. Tomando como punto de corte, en este caso, 1,2. Ahí voy a tener el coeficiente falso positivo y el coeficiente falso negativo. ¿Está? ¿Por qué es útil esta tabla? A ver si tengo otra. Ahí está. Como dice acá. Si yo cambio este punto de corte,
yo necesariamente voy a subir o bajar la especificidad y voy a hacer lo contrario con la sensibilidad. Como dice esta diapositiva, no hay forma, no es posible aumentar la sensibilidad y especificidad al mismo tiempo. Si yo aumento uno, bajo otro. ¿Está? En general, hay excepciones. Existe un compromiso entre sensibilidad y especificidad. El aumento de una implica la disminución de la otra. ¿Está? Y en función de eso, yo puedo construir las curvas ROC. ¿Está? La curva de ROC es lo que nosotros muchas veces utilizamos para elegir cuál es el mejor punto de corte. El punto de corte va a ser cuál va a ser la sensibilidad, qué punto de corte elijo yo para tener una sensibilidad y especificidad óptima con respecto al objetivo que yo tenga. Dependerá del objetivo que yo tenga. O sea que yo voy a poner arbitrariamente mi punto de corte para, dependiendo de lo que yo quiera, cuál sea mi objetivo, o sea, perder menos casos a costa de, si yo pierdo menos casos, va a ser a costa de disminuir la especificidad. O estar seguro que son casos a costa de disminuir la sensibilidad. ¿Está? Y ahí yo construyo la curva. Esto es una curva ROC. ¿Vieron una curva ROC alguna vez? Esto es una curva ROC. La curva ROC grafica la sensibilidad sobre 1 menos especificidad. ¿Qué es la 1 menos especificidad? El coeficiente. Lo acabamos de ver. Che, tienen poca memoria a corto plazo ustedes. Es el alfa. ¿Qué era el alfa? Uno menos especificidad. El coeficiente falso, positivo o negativo. Si es 1 menos especificidad, coeficiente falso positivo. Muy bien, coeficiente falso positivo. ¿Está? El área bajo la curva perfecta, ¿cuál sería? 100%, 1. ¿Está? El último concepto que le voy a dar hoy, y porque aparte de la clase que viene, le voy a mostrar ejemplos, como hace en un programa estadístico, así que está terminando el sufrimiento. El último concepto importante, ¿qué significa el área bajo la curva? El área bajo la curva puede ser de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 o 1, nunca es 1. 1 nunca. El área bajo la curva implica cómo sería toda... Bajo esa área yo tengo sujetos sanos y enfermos, con una variable resultado cuantitativa. No positivo o negativo, sino un valor. El área bajo la curva implica, la forma que yo lo entendí más fácil, es, imagínense que yo puedo hacer todos los pares posibles entre individuos sanos y enfermos de esa población. Todas las combinaciones posibles en las cuales yo formo pares, un enfermo, un sano. Un área bajo la curva de 1 significa que en esa comparación de todos los pares posibles, el enfermo siempre punteó más que el sano. Siempre tuvo, en el caso que el diagnóstico te implica un valor superior. Por ejemplo, diabetes. Si yo estuviera haciendo diabetes, siempre el diabético tenía un valor de glicemia más alto que cualquier diabético, que cualquier sano. ¿Entiende que es una situación irreal? Porque ya les mostré las curvas de Gauss. Las curvas de Gauss en realidad se superponen. ¿Está? Para que yo eligiera así, un punto de corte de esa forma, ¿no? El T se manifestara así, en realidad las curvas de Gauss no deberían de superponerse. No deberían de superponerse. Por lo tanto, un área bajo la curva de 0,8
Nosotros consideramos área, yo presento todos mis trabajos de estadística que hacemos con curva ROC, mostramos 0,8 y estamos todos contentos. Estamos todos contentísimos de que di un área bajo la curva de 0,8. Que además implica un intervalo de confianza, ¿no? El área bajo la curva, cuando trabajas con una muestra, le calculas un intervalo de confianza. Significa que en un 80% de la totalidad de pares posibles, en un 80% los enfermos puntearon más que los sanos. Esto sirve para todo, sirve para modelos de riesgo. Si yo hago un modelo multivariado de riesgo, una regresión de Cox, y yo quiero saber, che, ¿cuán bueno es el modelo que le apliqué? Le puse una curva ROC. Porque yo puedo decir, si el modelo es bueno, en general el individuo que tuvo el evento, por ejemplo, se murió, tenía un riesgo mayor que el que no se murió. O sea, el área bajo la curva se usa para un montón de cosas. ¿Ah? Se habla juntamente, cuando siempre la variable es cuantitativa. ¿Cuál sería un modelo, un área bajo la curva que no fuera mejor que el azar? Porque esto es como tirar una moneda, ¿no? Yo puedo también, a ver, el azar, yo tirando una moneda, puedo decir si el valor es mayor o menor en un sano o un enfermo. ¿Cuál sería un modelo o un test que no predijera mejor que el azar? Un área bajo la curva de 0,5. ¿Y menos de 0,5? Sería peor que el azar. Sería peor que el azar. ¿Está? Sería peor que el azar. Por lo tanto, para que un área bajo la curva ROC sea significativamente discriminante, el término que se usa acá es discriminación. O sea, el área bajo la curva determina la discriminación del test o del modelo que yo estoy aplicando en diferenciar entre sanos y enfermos o entre personas que sufrieron un evento o no sufrieron. ¿Está? Para que el área bajo la curva sea significativa, el intervalo de confianza no debe de incluir el valor 0,5. ¿Está? Un área bajo la curva que incluya el valor 0,5 no es significativamente discriminante. ¿Está? Esto tiene una cosa, de alguna forma, es como una consecuencia. Es muy distinto cómo yo analizo una variable de resultado cuantitativa y cualitativa. Son dos formas totalmente distintas de analizarlo. ¿Está? Es una de las consecuencias que tiene de estudiar estas cosas. Te das cuenta que no tiene nada que ver que vos analices un procedimiento de diagnóstico con un test que te da positivo o negativo a que te da un valor, en el cual vos fijas el punto de corte. Claro, acá cuando vos hablas del área bajo la... Vos el punto de corte lo elegís mirando la curva ROC. Los valores, el área bajo la curva no te habla del punto de corte. Te habla de un valor absoluto. A ver si yo capaz que no me expliqué bien. La glicemia. Perfectamente yo puedo llegar a comparar todos los posibles pares. Y resulta que todos los posibles pares habla de que un individuo diabético tenía 1,1 y el otro no diabético tenía 0,8. O sea, todos los posibles pares es todos los posibles pares de lo que dio el valor puntual. El área bajo la curva te expresa eso, no el punto de corte que tú elegiste. Tú el punto de corte que lo elegís, mirando el área bajo la curva, hay distintas formas. ¿Tá? Porque yo acá veo que la sensibilidad va aumentando. ¿Tá? Y esto es 1 menos especificidad. Yo el área bajo la curva la tengo que elegir acá, sabiendo que si yo voy subiendo esto, la especificidad va disminuyendo. Entonces yo voy a decir, bueno, si yo tengo una especificidad de 0,8
la especificidad va a ser 1 menos 0,1. Pero si yo elijo una sensibilidad de 0,90, la especificidad va a ser 1 menos 0,3, 70%. ¿Entendés? O sea, uno jugará acá, pero el área bajo la curva no interviene con el punto de corte, es independiente del punto de corte. El área bajo la curva valora el test como tal, independientemente de su sensibilidad y especificidad. Valora cómo se comportó esa población. ¿Me seguís? ¿Sí? O sea, vos no elegís el punto de corte basado en el área bajo la curva. El área bajo la curva simplemente te dice cuánto discrimina el test. El área bajo, la sensibilidad y especificidad, en realidad lo que se hace, ¿sabe lo que se estudia? Una forma, la forma que nosotros usamos, que es una de las más detalladas, estudias la pendiente. Estudias la pendiente. Se hacen, esto es un detalle, no tenés por qué. ¿Tá? Vos también no tendrías que ni siquiera usar la pendiente, porque uno diría, la pregunta de ahí es, ¿cuál sería la sensibilidad más óptima en función de una especificidad también más óptima? ¿Cuál sería el punto de equilibrio? Uno puede tener un criterio estadístico, la pendiente, o puede tener un criterio clínico. A mí me interesa perder pocos casos, o a mí me interesa que los casos que yo detecte sean casos seguros. ¿Está? Uno puede tener un criterio, diríamos, no estadístico. ¿Sí? En esto uno puede tener criterios diferentes, en función del objetivo. Ahora, si yo quiero valorar cuál sería el punto teóricamente estadístico mejor equilibrado entre sensibilidad y especificidad, bueno, ahí se usan cálculos estadísticos vinculados a la pendiente de la curva. Casi que infinitas pendientes, en realidad, se va viendo y se elige. Claro, resulta que la mejor pendiente te da una sensibilidad que no te convence, la cambias. Elegís un criterio no estadístico. ¿Tá? Pero muchas veces, claro, uno podría hacer esto también acá. ¿Qué importa? Importa en qué población se estudió esto. Por ejemplo, para diabetes, uno podría elegir bases poblacionales, ¿no? De miles y miles y miles de pacientes. Para saber exactamente cómo se comporta una población de diabéticos y una población de no diabéticos. ¿Tá? Pero siempre que yo tome un punto de corte para decir que un individuo es diabético, y si me pongo, no, porque la medicina que he venido haciendo, reduciendo los valores, ¿no? Siempre puedo estar justamente identificando como diabéticos a individuos que en realidad no lo son. Termina siendo un criterio. Sensible, pero menos preciso. Y sin duda. Pero bueno, ahí ha sido como... Fin. Nos vemos ahora sí, el miércoles que viene, hoy empezamos tarde igual, pero el miércoles que viene empezamos tarde seguro, ¿tá? Nos encontramos tipo a la 1 y les muestro un poco ejemplos de análisis, ¿tá? Hasta luego. Chao. Es preferible, claro. Yo no tengo problema.